Estamos en la hoja 31, en la carilla A, tercer renglón de abajo hacia arriba, en la cuarta palabra. Lo que teníamos hasta este momento es que la Gemara nos presentó una discusión entre Abaye y Rabá. Ambos habían discutido cómo es el funcionamiento del cobro de una deuda, el acreedor. Cuando el acreedor, él viene a cobrar, llega la fecha de cobro de la deuda, del préstamo que él le dio a su compañero, y tenía respaldada esa deuda con algún producto, puntualmente en nuestro caso con productos leudados. Si nosotros decimos que es de él desde el momento mismo que le prestó el dinero, o nosotros decimos que pasa a ser de él recién a partir del momento de la fecha, cuando llega la fecha de cobro. Abaye había dicho que es retroactivo. Desde el momento mismo en el que le prestó el dinero a su compañero, a partir de ese momento, el producto que respalda la deuda pasa a ser del acreedor. Y Rabá dijo, no señor, sigue siendo del deudor, y cuando llegue la fecha de cobro, recién ahí pasará a ser del acreedor. Luego que la Gemara trajo esta discusión, nos presentó la posibilidad de que sea esta discusión que hay entre Abaye y Rabá, discusión de dos Tanaim. Y sobre esto es que la Gemara sigue y continúa analizando ahora. Betis verá, ¿acaso es posible explicar que los Tanaim, los Tanaitas discutieron en esa misma discusión que tuvieron ellos? Y Masefa, si tú observas lo que está escrito al final del artículo en el que discutieron los Tanaitas, ahí figura lo siguiente: Aval, vale Israel al Hamzo, un gentil que le prestó dinero a un judío, y el judío dejó a modo de respaldo productos leudados. Nosotros tomamos el ejemplo de paquetes de fideos. Le dejó el judío al gentil a modo de respaldo paquetes de fideos. Le mostró aquí, mira, en el depósito, yo tengo muchos paquetes de fideos, estos van a respaldar la deuda. Si yo no llego a pagarte en tiempo y forma como quedamos, tú puedes venir y cobrarte de estos paquetes de fideos. Leahara Pesach, una vez pasada la festividad y llega la fecha de cobro y el judío no le pagó, Dibrea Kol Over, están todos de acuerdo que al ser que estos paquetes de fideos eran propiedad originalmente del judío, durante la festividad siguieron siendo de su poder, de su patrimonio, y por lo tanto es producto leudado que era pertenencia de un judío en la festividad, y ahora, por más que terminó la festividad, está prohibido de tener provecho de él. Eso es lo que figura ahí en ese mismo artículo, y dice Dibrea Kolover, están todos de acuerdo, es decir, en esta situación nadie discute y todos coinciden de que este producto queda prohibido por completo. Ahora bien, si fuese que los tanaitas de ese artículo discutieron en lo mismo que discutieron Abaye y Rabá, tendría que haber sido que en esa situación las opiniones se hayan invertido. Y la misma Gemara nos explica a qué se refiere. Le mande a Maratam en Over, que le había interpretado en la primera situación, que la primera situación era a la inversa, era que el judío le había prestado dinero al gentil y el gentil dejó como respaldo esos paquetes de fideo. Y ahí discutieron si cuando llegó la fecha del cobro y el judío y el gentil no le pagó al judío, si se pueden utilizar esos paquetes de fideos o no. ¿Por qué discutieron? De acuerdo a lo que teníamos entendido hasta ahora, la discusión era porque retroactivamente pasaron a ser del judío que era el acreedor. Entonces estuvieron en poder del judío durante la festividad y debe estar prohibido. Y el Rabbi Meir discutía, decía que estaba permitido. Entonces, ahora bien, si ese es el punto de discusión, aquí las opiniones tendrían que haber sido invertidas. Levan de Amarataminover, quien allí había dicho que no se transgredía ninguna prohibición, porque eso seguía en poder del gentil, ya que sostiene como Rabá, que a partir de la fecha de cobro pasa a ser del acreedor, y la fecha de cobro era posterior a la festividad, y por eso siguió siendo del no judío durante la festividad de Pesaj. Aquí, en nuestra situación, Aja Omer, acá tendría que decirnos que sí pasaría por la prohibición, ya que con ese criterio, el Hametz, aquí el leudado,
quedaba en poder del judío hasta la fecha de pago. Entonces tiene que estar prohibido. En cambio, le mandaba a Damover, quien explicó en la primera situación que sí se pasa por la prohibición, ya que retroactivamente, desde el momento en que el judío le prestó el dinero al gentil, ya pasó a ser el producto leudado del judío. Ajá, y no, a ver, aquí no se tendría que estar pasando por ninguna transgresión, ya que automáticamente pasaría a ser el producto leudado del poder del gentil. O sea que el judío es quien le debe el dinero al gentil. Y sin embargo, no figura de esta manera. Figura que todos están de acuerdo, está prohibido. Entonces, evidentemente, es otro el punto de discusión que tenemos aquí. El ajá, sino aquí, en este artículo, ¿cómo tenemos que explicar la situación? ¿Cómo es posible que todos coincidan que pasa por la prohibición? Que no etzlo. Aquí estamos hablando que no le mostró que él tiene estos paquetes de leudados para respaldar la deuda, sino tomó los paquetes y los llevó a la casa del acreedor. Ahora bien, siguiendo este ejemplo, tenemos que ahora volver a analizar nuevamente las dos situaciones, cuando el judío le prestó al gentil e inversamente. Y nos dice la Gemara así, el punto de discusión que hay en la primera situación, cuando el judío es el acreedor y le prestó el dinero al gentil, tenemos que decir del Bishak, discuten en lo que había planteado el Bishak. Llama al Bishak, así dijo el Bishak. ¿De dónde sabemos nosotros que el acreedor se adueña por completo del objeto que dejan en prenda para cubrir la deuda? Es decir, que él asume absolutamente todo tipo de responsabilidad, pasaría a ser como si fuese un objeto suyo. Se lo hayan robado, se haya extraviado, hayan, Dios no permita, sido atacado a mano armada, él es responsable de cualquier cosa que le pase al objeto que le dejaron a él en prenda, porque es como si fuese suyo. ¿De dónde aprendió esto el Bishak? Sheneemar, está escrito en el Pasuk, en la Parashat Kitetse, en la sección de Kitetse, Urhat y de acá. Cuando una persona le había prestado dinero a alguien necesitado y tomó un objeto en prenda, tomó por ejemplo una frazada en prenda. Ahí está escrito en el Pasuk que al llegar la noche se lo debe devolver al deudor para que tenga con qué cubrirse, para que él cuando se acueste tenga con qué cubrirse y te bendiga. Ahora bien, el Pasuk dice, Ulhati ese de acá, para ti eso es considerado como una caridad, como un acto de beneficencia que tú le estás dando al deudor. Entonces, Rabbi Ishaq analizó las palabras que están escritas en este pasuk y dijo lo siguiente: si el acreedor no se adueñaría siguiendo el ejemplo de esta frazada, de este objeto en prenda, Sedaká, Benaín, ¿dónde está la caridad? Si esta frazada es pertenencia del deudor y la necesita para dormir, se la entrego. Yo no estoy haciendo ningún acto de caridad, yo no estoy entregando nada mío para que pueda ser considerado una caridad. Mikan, de aquí, deduzco yo, dice Rabbi Ishaq, que el acreedor adquiere esta frazada, esta prenda, y una vez que se la estoy entregando, es algo mío que le estoy dando a él para que lo utilice, y eso es un acto de caridad. Pero aprendemos entonces, dice Rabbi Ishaq, que el acreedor se adueña y se apodera del objeto en prenda. Entonces, bien, pasemos ahora a nuestra situación. El judío le prestó dinero al gentil y el gentil le entregó paquetes de fideos de productos leudados al acreedor judío. Tanaka Masabar, la primera opinión que trajo aquí el artículo tiene lo siguiente: Hanemile Israel mi Israel. Lo que la Torá nos dijo, que el acreedor adquiere el objeto en prenda, es tratándose entre un judío y otro judío, que es lo que estaba hablando el pasuk. Ahí fue escrito en el pasuk que yo estoy cumpliendo con una mitzvah, con una orden de caridad. Israel, minochri, pero que el judío adquiera del gentil, es decir, el acreedor judío recibe
el producto leudado en prenda, Lácane, el dueño, el acreedor, no lo adquiere. Y como el acreedor no adquiere, esto sigue siendo pertenencia del no judío. Y por lo tanto, no hay ninguna prohibición que esto se quede en la casa del judío durante la festividad de Pesaj, porque es producto del no gentil, no del judío. Y si es del gentil, no hay prohibición, como estudiamos anteriormente. Puedo tener yo en mi poder un producto leudado que no me pertenece a mí, que es pertenencia de un no judío. Por eso él dijo, esa opinión, Tanakama dijo, el primer Taná dijo, no hay problema y luego de la festividad se puede tener provecho de él. Rabbi Meir Savar Kal Vachomer. En cambio, Rabbi Meir, que discutió y dijo que eso queda prohibido, él dice, hagamos un Kal Vachomer, hagamos un análisis lógico. Israel mi Israel Kane. Un judío adquiere del otro judío el objeto que está en prenda. Israel mi no judío con Shiken. El judío no va a adquirir del gentil. La Torá está a favor del judío y trata de protegerlo y defenderlo y asegurarse de que él pueda cobrar. Si incluso lo que pertenece a su compañero judío, la Torá dice que adquiere. ¿Cuánto más y más que va a adquirir lo que era propiedad del gentil? Y por lo tanto, es ahora producto del judío. Y durante la festividad de Pesaj ya era de él. Siendo así, entonces tiene que quedar prohibido porque era un producto de un judío que estuvo en Pesaj. Eso tiene que quedar prohibido. Ahí es donde entonces encontramos la discusión en la situación en la que el judío era acreedor. Por esto discutieron. Estaban analizando las palabras de Rabbi Ishaq, si queda solamente de judío a judío o también judío a goy, a gentil. Pero cuando el acreedor es un gentil que le prestó al judío, luego de la festividad, están todos de acuerdo que se pasa por la prohibición. ¿Por qué? Porque el producto leudado es del judío y él se lo da al gentil como un objeto en prenda. En ese aspecto están todos de acuerdo que el gentil no adquiere la prenda del judío, sigue quedando en poder del judío, ahí nadie discute y todos coinciden de que el acreedor gentil no lo adquiere, por lo tanto queda en poder del judío y durante la festividad era producto leudado del judío y por eso todos están de acuerdo que queda completamente prohibido. Así es entonces como vamos a explicar aquel artículo para que tenga sentido la primera parte con la segunda. Y si es así, entonces no tenemos ninguna prueba para decir que lo que discutieron Abaye y Rabá es una discusión que se encuentra también entre los tanaítas. Sin embargo, la Gemara nos dice que esto nos acarrea un inconveniente. Tenan, nosotros estudiamos en nuestra Mishnah, un gentil que le prestó dinero al judío a cambio de estos productos leudados. Y de acuerdo a lo que interpretamos en la Gemara anteriormente para explicar nuestra Mishnah a favor de Rabá, que no tenga inconvenientes, estábamos hablando que el deudor judío le había entregado el producto leudado al gentil para que lo tenga con él. Ahora Pesach mutar de Ana. La Mishnah dijo que una vez pasada la festividad estaba permitido tener el provecho de esos productos leudados porque los adquirió el goy y son de propiedad del gentil. Entonces, si bien es verdad, nosotros explicamos para que pase a ser del gentil que se lo había enviado a la casa, pero acabamos de explicar que todos están de acuerdo que el gentil no adquiere el objeto en prenda del judío. Entonces, si todos están de acuerdo que el gentil no lo adquirió, esto siguió en propiedad del judío. Y entonces tiene que quedar prohibido, como acabamos de estudiar. ¿Cómo se va a explicar entonces en nuestra Mishnah original, aquí que estudiamos en la hoja 30, Karisha B? Dice Mará la Kashia, no hay dificultad para interpretarlo. Nosotros vamos a marcar una nueva diferencia. Antes marcamos diferencia si el producto quedaba en poder del acreedor y solamente respaldaba o se lo enviamos a la casa.
Ahora, que nosotros acabamos de aprender que el gentil nunca va a adquirir lo que el judío le mandó a su casa, nos dice que hay igualmente una situación en la que sí. Si al momento de prestarle el gentil al judío, le dijo al judío, yo te entrego estos paquetes de fideos, y si no llego a pagarte en tiempo y forma, entonces, a partir de ahora, de este mismo instante, ya son tuyos. Va y se los lleva a la casa del gentil. Entonces, en esa situación, nosotros vamos a decir que efectivamente cuando llegue la fecha de cobro y no se le pague, retroactivamente eran del gentil. Incluso que nosotros decimos que normalmente el gentil no adquiere la prenda, eso porque funciona como una prenda convencional, que está para asegurarse que cuando llegue la fecha, ahí se cobre. Pero cuando fue detallado y aclarado que es a partir de este momento que sería tuyo y se lo está entregando, el gentil sí adquirió al llevárselo a cambio del dinero que le prestó. Y por eso es que en nuestra Mishnah nosotros decimos que no pasa por ninguna prohibición, ya que lo adquirió el gentil. Porque nuestra Mishnah está hablando que le dijo adquieres desde ahora. Umena Timra, y van a preguntar, ¿y de dónde es que yo sé decir? De Shanele, Benejeja de Amar Meachshav, Benejeja de la Amar Meachshav, que hay diferencia entre si le especificó y le dijo que sea tuyo desde ahora o no se lo haya aclarado. Nosotros podríamos interpretar de que de todas maneras, recién a partir de la fecha de cobro adquiera. Y se la Gemara de Tanya. Tenemos estudiado en el siguiente artículo. Aquel gentil que a cambio del préstamo que recibió le entregó al acreedor judío una hogaza grande de pan. Pat furni es una hogaza grande de pan que se hacían en grandes hornos. Por eso podía ser una hogaza grande, ya que normalmente ellos tenían pequeños hornos portátiles, y entonces los tamaños también de los panes a su vez eran pequeños, pero aquí era una hogaza grande e importante, entonces podía respaldar una deuda relativamente importante. No va a transgredir el acreedor judío por la prohibición de tener un producto endeudado en su poder, ya que si bien está en la casa del acreedor judío, de todas maneras, esto es pertenencia 100% del gentil. Y ya dijimos, no hay ninguna prohibición de tener algún producto endeudado que sea del gentil. Si bien vamos a tener que poner una raya para evitar confundirnos y poder llegar a comerlo, pero no hay prohibición de tenerlo en nuestro poder. Y mamarlo y gatija. Pero si le dijo, esto te corresponde a ti por el préstamo, Omer, ahí sí transgrede por la prohibición. Así son las palabras de aquel artículo. Entonces nosotros nos planteamos el interrogante. ¿Qué cambió entre la primera parte, entre la cabecera de aquel artículo y el final? El alab. Si no nos queda otra opción más que decir, Shema Minna, aprendemos de ahí. Que hay diferencia si le dijo desde ahora, desde este mismo momento tú lo adquieres, a cuando no le hizo esa aclaración y no le marcó esa diferencia. Entonces, la primera parte no le hizo ningún tipo de aclaración, y al no hacerle ningún tipo de aclaración sería como una prenda convencional. Y evidentemente el Tanaíta de este artículo sostiene que no adquiere el judío la prenda del gentil. Como vimos antes de discusión, eso tiene que no adquiere, y por lo tanto queda en poder del gentil. En cambio, en la segunda parte, a pesar de que nosotros normalmente decimos que no adquiere la prenda, como le aclaró y le dijo, esto te corresponde a ti desde ahora, desde este mismo instante que te lo estoy entregando, entonces ahí sí pasó a ser propiedad del judío, y por eso entonces estaría prohibido, ya que era pertenencia del judío durante la festividad. Shema Minna, efectivamente podemos aprender de aquí este concepto, y también entonces en nuestra Mishnah vamos a explicar de la misma manera y vamos a decir que se trata que el judío, cuando le prestó el dinero al gentil o viceversa,
le había aclarado y le dijo, me achshav, desde este mismo momento, desde ahora, que ya sea tuyo. Y por eso es que cuando el judío le prestó al gentil, se estaría pasando en prohibición, porque pasó a ser automáticamente del judío, ya que se lo entregó y le dijo desde ahora. En cambio, en el caso inverso, cuando el gentil le prestó al judío, no se pasa por ninguna prohibición, ya que el gentil adquirió el producto leudado desde el momento mismo del préstamo. Similar a esta situación, nos dice ahora, ya que estamos hablando entre judíos y no judíos, la Guimará nos trae una aclaración un poquitito al margen relacionado con el tema. Tanu Rabbanán. Estudiaron, ¿sí?, nuestros sabios la siguiente situación. Hanut Shel Israel. Tenemos un local de venta de productos comestibles que es de un judío. Umelay Shel Israel. También la mercadería, la mercancía que se encuentra dentro también es pertenencia de un judío. Los vinos, las galletas, los panes, etc. Era todo pertenencia de su dueño judío. Pero tenemos también empleados y trabajadores no judíos que trabajan en esa misma tienda, entran, salen y hacen todos sus quehaceres ahí. Ahora bien, una vez que llega el 14 de Nisan a la noche, se realiza la búsqueda del producto leudado, exterminamos todo como corresponde. Pasada la festividad, encontramos de pronto en un hueco, bien, Hametz, Shenimtza Sham Ahar Pesach, aquel producto leudado que se encuentre casualmente en aquella tienda posterior a la festividad de Pesach. Y nosotros entonces entramos en duda. ¿Será esto que era del judío y no lo notó cuando hizo la revisación en la noche del 14? Y entonces está prohibido porque fue pertenencia del judío durante la festividad. O quizá podemos suponer que se le haya caído a alguno de los gentiles y entonces te estaría permitido. Sobre eso nos dice, Asur de Ana, está prohibido de tener provecho de él, ya que nosotros vamos a suponer que es del judío, ya que toda la mercancía que se encuentra ahí es del judío normalmente, probablemente que no lo notó en la revisación del 14 de Nisan y entonces tiene que quedar prohibido. Y no hace falta aclarar que si lo prohibimos de cualquier provecho, que ni se lo va a poder consumir. En cambio, la inversa, si era una tienda del gentil, la mercancía también era del gentil. Y los trabajadores que entran y salen son judíos. El producto leudado que encontremos ahí luego de la festividad, mutar bajilá, ese va a estar permitido incluso de poder consumirlo. Y no hace falta aclarar que se puede tener provecho. ¿Por qué? También en esa situación, nosotros vamos a suponer que obviamente pertenece al resto de toda la mercancía que es propiedad del gentil y entonces no había ninguna prohibición en este artículo, por más que pasó sobre él la festividad. Esto para dar terminado el aspecto de el producto leudado entre gentil y el judío. Ahora bien, continuamos con una Mishnah más que nos analiza un nuevo tema. Matritín. Hametz nafla alav mapolet. Nosotros teníamos el Hametz cayó sobre él. Una vivienda, es decir, una persona tenía de su Hametz dentro de su casa, se derrumbó y quedó sepultado debajo de la destrucción. Hare hukam meboar. Este Hametz nosotros lo consideramos como que fuese exterminado, como que ya está exterminado y no se necesita, por lo tanto, tener que exterminarlo en la festividad de Pesach, ya que está completamente sepultado. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol she'en hakelev yachol lehapes acharab. Rabban Shimon ben Gamliel dijo, no señor, nosotros necesitamos llegar a nivel tal de hundimiento que no pueda el perro husmear y poder descubrirlo y dejarlo al descubierto. Es decir, no con cualquier medida de profundidad que haya quedado sepultado va a ser suficiente. Ahora inmediatamente en la Guimará vamos a ver cuánto es esa medida.
Dice la Gemara, en primer lugar, Amar Rab Chisda, dijo Rab Chisda, si bien es verdad que el primer Taná de nuestra Mishnah, él dijo que al haber quedado sepultado no necesitamos nosotros buscarlo, no necesitamos tampoco escarbar dentro de las ruinas y sacarlo para destruirlo como se debería hacer en una Bedikat Hametz, en cualquier revisación normal del Hametz. De todas maneras, tenemos que hacerle bitul. Debemos sí hacer el proceso de anulación, como estudiamos en el primer capítulo, y decir que nosotros lo consideramos como si fuese como el polvo de la tierra. Ese punto sí dice igualmente Rab Chisda que queda en pie y sí es necesario tener que hacerlo. Ahora bien, Rabban Shimon ben Gamliel agregó en la Mishnah, como dijimos recientemente, que la medida es que deja Bisat Kelev, lo suficiente como para que el perro no pueda llegar a descubrirlo. Si el perro puede llegar a descubrirlo, entonces sí debemos sacarlo de debajo de los escombros y exterminarlo. Tanda, estudiamos. Kama Hafizata Kelev, ¿cuánto es esta medida de lo que el perro pueda llegar a descubrir? Es una profundidad de 3 puños de profundidad, aproximadamente entre 24 y 30 centímetros, de acuerdo a las distintas opiniones. Amar el Abajá, de Rabbi Yosef de Rabashé. Le dijo el Abajá, el hijo de Rabbi Yosef, a Rabashé. Hade Amar Shemuel. Aquella halajá, aquel dictamen tan conocido que enseñó Shemuel, que Safim en la bekarka, a una persona que le hayan dado dinero para que él cuide. Se lo dieron en calidad también de custodia. Él asume la responsabilidad de cuidar este dinero. Shemuel dijo, de acuerdo a la halajá, cualquier shomer, cualquier custodio, incluso aquel que no asuma ninguna responsabilidad extra, sino incluso lo está haciendo de favor, es un shomer hinam, él lo está cuidando haciéndole un favor a su compañero. De todas maneras, él está asumiendo una responsabilidad. De lo contrario, no sería un custodio. Entonces, cualquier descuido es responsabilidad suya. No fuerzas mayores o inconvenientes, pero sí descuidos. Sobre este punto dijo Shemuel que Safim, si se trata de dinero, en la bekarka, la única manera segura de poder cuidarlos es bajo tierra. Debe estar sepultado. En cualquier otro lugar que se deje el dinero es considerado una negligencia y un descuido, y el custodio sería responsable y debería pagar por su ausencia, su robo u extravío, ya que no estaba en un lugar seguro. Ahora, la pregunta es, ¿mi vaena Shilohat Fahim o no? ¿Acaso se exige también ahí que esté sepultado a 3 puños de profundidad? ¿O es suficiente con algo mínimo de profundidad? Es decir, aquí nosotros vimos que se necesitan 3 puños de profundidad. ¿Cómo sería con respecto a esa situación que nos habló Shemuel? Amarle le contestó y le dijo lo siguiente. Aquí, con respecto al Javés, nosotros exigimos 3 puños de profundidad porque el perro tiene la capacidad de olfatear, tiene un olfato desarrollado y él puede percibir la existencia del Hametz incluso a 2 y hasta 3 puños de profundidad. Entonces él husmearía y haría el intento de sacarlo para poder alcanzarlo. Y entonces el Hametz quedaría al descubierto, siendo entonces un problema y una prohibición para su dueño al tener un Hametz al descubierto y al alcance de la mano en Pesaj. En cambio, cuando nosotros estamos hablando con respecto al caso de Shemuel, el custodio que tiene que cuidar el dinero de su compañero, ahí no es una cuestión de que el perro va a estar interesado en olfatear los billetes o las monedas que estén escondidas. Es solamente para que esté oculto de la vista de los ladrones que pueden ellos tener interés en el dinero. Entonces no necesitamos ahí 3 puños de profundidad. Y sí, ¿cuánta cantidad necesitamos? Amar Rafram bar Papá, mi Sichra, dijo este Jajam, sí, Rafram bar Papá de la ciudad de Sichra, Tefaj, con 1 puño de profundidad ya es suficiente. ¿Por qué?
Con esa medida ya no queda al alcance de la vista de las personas y tampoco se descubriría y quedaría al descubierto por algún movimiento que la persona haga de muebles o al caminar, etc. Si bien es verdad que la persona al arrastrar muebles o caminar, etc., él quitaría un poco de la tierra, pero nunca llegaría hasta un puño de profundidad. Por lo tanto, se llama que está en un lugar bien resguardado, no al alcance de la vista de los ladrones, y con eso entonces es suficiente, porque el punto que buscamos ahí es que no sea encontrado por los ladrones. En cambio aquí, con respecto al hametz, el punto es que no sea alcanzado por los perros, que ellos pueden olfatear y husmear hasta 3 puños de profundidad.